¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal Estudiando el Verbo. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Un repaso eh, de lección muy especial de este estudio que estamos haciendo, la verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, nos toca repasar la lección número 6 para el 6 de noviembre del año 2021. Y esta lección lleva como título: ¿por qué? ¿Qué nación grande hay? Quiero darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este repaso y los invito para que estén atentos, para que tengan a la mano su Biblia, ¿sí? Y podamos ir revisando, ¿sí? Pero sobre todo ir ganando el hábito de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que vamos a iniciar como siempre con una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en esta hora. Voy a invitarles para que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Oremos. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Señor, porque eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, pero que no tendrás por ignorar a aquellos que no te obedecen, aquellos que toman de su libre albedrío una libertad que los llevará por el camino del mal. Te invitamos, oh Señor, en esta hora para que tú seas nuestro director, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos pueda traer grandes lecciones de este repaso, Señor. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Porque nación grande hay. ¿Qué significa este título? Porque nación grande hay. ¿Por qué el pueblo de Israel se convirtió en una nación grande? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué se convirtió en verdad presente esto que dice Dios en Deuteronomio 4:8? Quiero invitarles para que abran sus Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia, en Deuteronomio 4:8. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Donde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo, ¿verdad? Que hoy les expongo, dice. Y donde hay, y noten que la palabra de Dios, antes de hacer la pregunta, incluye una letra, ¿sí?, que dice y donde hay una gran nación
cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo. Sin duda, esa gran nación en la cual se convertiría el pueblo israelita se debía más que nada a la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿verdad? Vamos pues a introducir esta lección, ¿sí?, rápidamente. Los primeros 3 capítulos de Deuteronomio fueron sin duda básicamente una lección de historia. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo israelita lo que había sucedido hasta ese punto. Pero cuando llegamos ya al capítulo 4, la lección de historia cambia de un modo de sermón. ¿Con qué propósito? Mostrar el poder y la gracia de Dios obrando entre las personas, y que aunque cometieran errores, el Señor mantendría su pacto con ellos. Repasemos este maravilloso tema. En Deuteronomio 4, a partir del versículo 1 al 9, es un estudio de la ley de Dios, una ley santa, perfecta, y de las consecuencias de obedecerla y de rechazarla. Podemos añadir o quitar de la ley para hacerla más perfecta. ¿Qué relación existe entre la ley y la sabiduría? ¿Puede la observancia de la ley darnos un renombre en este mundo? Estas 4 preguntas, sin duda, vamos a responderlas a medida que vayamos avanzando en este repaso, en este estudio de esta lección, ¿verdad? Vamos a ver entonces, en primer lugar, un punto que es muy importante, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad?, ni añadir ni disminuir, ¿verdad? Y vamos a ver también cuáles son los resultados de la rebelión, es decir, de no hacer caso, de no obedecer a Dios en lo que Él establece para que toda aquella nación, para que todo el pueblo israelita que fue llamado con ese propósito para ser un pueblo grande, ¿verdad?, puedan ver los resultados de la rebelión. Número 3, siguiendo a Dios. Número 4, nuestra sabiduría. Y por último, una nación grande. Vamos pues al primer punto, estimados hermanos y amigos en Cristo, en esta hora. Para ello, quiero invitarlos para que me acompañen a la cita donde se encuentra el punto central de este primer punto de la lección. Vayamos al versículo 2 de Deuteronomio 4. Rápidamente, estimados amigos y hermanos. Deuteronomio 4, versículo 2. Dios es muy claro, ¿sí?, en esta parte de la palabra de Dios, de la Biblia, porque dice: no añaden ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando,
no añadan ni quiten palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les ordeno observar, que yo les ordeno observar. ¿Verdad? Añadir o quitar algo de la ley perfecta para hacerla más perfecta es colocarse a la estatura de Dios, en el lugar de Dios. Ese es precisamente, o fue precisamente el deseo de Satanás desde un principio. La publicidad de su rebelión se basó precisamente en la imperfección de la ley y la necesidad de modificarla. La necesidad de modificarla. A lo largo de la historia, Satanás ha inducido al pueblo de Dios a añadir preceptos a la ley. Preceptos a la ley. ¿Verdad? A lo largo de la historia, Satanás ha inducido al pueblo de Dios a añadir preceptos a la ley. ¿Verdad? Por ejemplo, mezclando costumbres paganas, inventando nuevas leyes, creando tradiciones, ¿no? Perdón, como lo es en este tiempo, en estas horas, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Celebrar el Día de los Muertos, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Rendían culto al Señor, pero también honraban a sus dioses, como acostumbraron a hacerlo las naciones de donde habían sido tomados, ¿verdad? Donde habían sido tomados. Sí, ese es uno de los problemas en la que se vio envuelto el pueblo de Dios, ¿verdad? Y por si fuera poco, vamos a otra cita. Primera de Reyes 12:33. Primera de Reyes 12:33. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya y todo el pueblo participó en ella, y Jeroboam subió al altar para quemar incienso, ¿verdad? En este caso, Jeroboam, un líder israelita, ¿qué hizo? Instituyó costumbres paganas, ¿verdad? Y vamos rápidamente a Mateo 15, del 3 al 6. Mateo 15 del 3 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? Él le respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? ¿Verdad? Los fariseos, ¿verdad? Los escribas y fariseos habían añadido estatutos y preceptos, ¿verdad?, a la ley de Dios. Por eso Jesús
les dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Versículo 5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarle, es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre y a su madre, y así la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios, ¿verdad? Era más importante para ellos la ofrenda que tenían que dar a la iglesia que guardar la ley de Dios. En ese caso, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? También ha sido inducido a quitar preceptos de ley, ¿verdad?, para poder adorar a Dios a través de imágenes. En todos los casos, el pueblo de Dios ha sufrido las consecuencias, ¿verdad? Vemos cómo a través de la historia, la iglesia o el pueblo de Dios ha venido obedeciendo, ¿verdad?, mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ni añadir ni disminuir. Vamos rápidamente a ver las consecuencias de desobedecer a Dios, de no escuchar su voz, de cerrar sus oídos. Para ello quiero invitarles nuevamente que vamos al capítulo 4 de Deuteronomio, al versículo 3. Vamos rápidamente porque el tiempo nos gana. Con sus propios ojos han visto ustedes lo que el Señor hizo en Baal Pegor, y como el Señor su Dios destruyó de medio de ustedes a todos los que se fueron tras Baal Pegor, ¿verdad? Si añadir o quitar a la ley trae consecuencias, ¿verdad?, la abierta violación de ella trae también sus consecuencias, ¿verdad? Por incitación de Balaam, ¿verdad?, por incitación de Balaam, un profeta que supuestamente era profeta de Dios, las mujeres moabitas se acercaron a los varones israelitas con la intención de seducirlos, ¿verdad? Aquellos que se dejaron seducir pasaron rápidamente del adulterio físico al espiritual, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Números, al capítulo 25, en los versículos 1 y 2. Mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab. Si quería el pueblo israelita ser un pueblo grande, ¿cómo es que se igualó y se degradó a tal, ¿verdad?, que se unieron en yugo desigual con los paganos, ¿verdad? Se unieron en yugo desigual con los paganos. Endurecieron su corazón, sin duda. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en lo último, en lo espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás, ¿verdad? Dios tuvo que intervenir pidiendo
una actitud drástica contra tal pecado flagrante, ¿verdad? Vamos a considerar el versículo 5 al 8 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Moisés dijo entonces a los jueces de Israel: mate cada uno de ustedes a los suyos que hayan acudido a Baal Pegor. Mientras los israelitas lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, un israelita llegó y, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los israelitas, presentó una madianita a sus hermanos. Al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y con una lanza en la mano se lanzó tras aquel israelita. Al llegar a su tienda, con su lanza atravesó por el vientre a los dos, al israelita y a la mujer. Al instante cesó la mortandad entre los hijos de Israel. La desobediencia, que muchas veces se disfraza de rebelión, es castigada por Dios. Dios no pasará por alto el pecado, ¿verdad? Y si Él ya nos dio una instrucción, ya nos dio un precepto, un estatuto, tenemos que guardarlo. Vamos al punto número 3. Para ello quiero invitarlos que ahí mismo, en Deuteronomio 4, versículo 4, leamos esta cita. Pero todos ustedes, los que siguieron al Señor su Dios, todavía siguen con vida. Es decir, los que no se mezclaron en plan con las mujeres paganas y tuvieron relaciones sexuales con ellas, ¿verdad?, son los que siguen a Dios. Y esto es una gran bendición, porque en medio de esa mortandad que hubo, $24,000 para ser exactos, muchos seguían vivos, ¿verdad? Esta cita nos lo comprueba. En contraste con todos los que fueron en pos de Baal Peor, ahí en Números 25:9, ¿verdad?, nos dice que fueron 24,000. Moisés presenta a todos los que siguieron a Dios. No hay término medio. O sigo a Dios o sigo al enemigo. La decisión de aferrarme a Dios es mía. El poder para resistir a la tentación es suyo, ¿verdad? Es suyo. La decisión de aferrarme a Dios es mía. El poder para resistir a la tentación es suyo. Quiero invitarles para que vayamos primeramente al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo 12, versículo 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Verdad? Desparrama. El Espíritu Santo constantemente nos llama la atención, ¿verdad? Nos llama la atención, y muchas veces nosotros, dice el versículo 21, blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Es decir, no le hacemos caso, ¿verdad? No le hacemos caso, ¿verdad? Vamos rápidamente a la palabra de Dios, nuevamente al libro de Judas, al versículo 24. Libro de Judas, versículo 24.
y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con alegría. Dios pone en nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Es el trabajo que está realizando hoy en día el Espíritu Santo. Un trabajo, como ya hemos venido diciendo, muy especial. Y tenemos que permitírselo. ¿Sí? Queremos avanzar, ¿sí?, a la Canaán celestial. Si queremos avanzar en el crecimiento y en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente y aferrarnos a Dios, como hicieron los fieles en Baal Peor. Si es así, sin duda podemos estar seguros de que, sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Vamos al cuarto punto en esta hora, estimados amigos y hermanos. Para ello quiero invitarlos nuevamente a que vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 4, donde está centrado los puntos principales, ¿sí?, de esta lección. Al versículo 6, cumplan con ellos, póngalos por obra, porque esa es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido y una gran nación. Si no ponemos por obra lo que Dios nos ordena, va a pasar todo lo contrario, ¿verdad? Va a decir, esos son los cristianos, esos que se dicen guardar la ley de Dios, esos que se dicen buenos cristianos. Por eso dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No solamente debemos ponerlos por obra, sino también predicar. ¿Para qué? Para que la gente que está en nuestro medio, ¿verdad?, también sea bendecida, ¿verdad?, sea bendecida. Según este versículo, el 6 de Deuteronomio 4, ¿cuándo dirá el mundo que los cristianos somos un pueblo entendido? Cuando se acerquen a oír leyes que nos gobiernan, ¿verdad? ¿Cuándo se van a acercar? Cuando vean que nosotros somos bendecidos por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Pero solo se acercarán a oír cuando guardemos y las pongamos por obra, es decir, cuando vivamos de acuerdo con la ley de Dios, de manera que nuestro ejemplo sea coherente con nuestra predicación, ¿verdad? Las leyes que gobernaban a Israel eran perfectas, pero su continua rebelión o desobediencia los hizo fracasar como representantes de Dios, como luces en el mundo, ¿verdad? Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, dice Jesús ahí en Mateo 5, del 13 al 16, ahí en el famoso Sermón del Monte. Brillemos en el mundo dando testimonio diario a través de nuestra obediencia a la ley perfecta de nuestro Dios eterno. Vayamos al último punto, estimados amigos y hermanos, en esta hora. Para ello, quiero invitarles para que vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 7.
Vamos a considerar los el versículo 6, y luego vamos a regresar nuevamente al capítulo 4 y vamos a considerar los versículos de 5 al 8. Deuteronomio 7:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Sus leyes y preceptos, sus mandamientos, ¿verdad? Tienen ese propósito. Tienen ese propósito, ¿verdad? De que seamos un pueblo santo, un pueblo escogido, ¿verdad? Un pueblo de sacerdotes, dice el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes, ¿verdad?, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que el pueblo de Israel rechazó la luz, rechazó ser la luz del mundo, rechazó ser la sal, rechazó al Hijo de Dios y lo crucificó. Entonces dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni esclava, ¿verdad? Todos ahora somos uno en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo que la mayoría del pueblo de Israel rechazó el don de Dios mediante Cristo Jesús, se atreve a decir ahora lo que podremos llegar a ser si le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos ser? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, es decir, para que prediquemos los hechos maravillosos, los perfiles de Dios, ¿verdad?, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nos llamó del mundo de pecado, a la verdad, a la luz admirable, ¿verdad? Ahora, vamos rápidamente al capítulo 4, versículos del 5 al 8. Miren, yo les he enseñado los estatutos y derechos que el Señor mi Dios me mandó, señales, para que los cumplan en la tierra, al cual van a entrar para tomar posesión de ella. ¿Ah? Aquí Moisés establece y anuncia y predica lo que Dios quiere del pueblo, ¿verdad? Y luego le dice en el versículo, cumplan con ellos y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente es un pueblo sabio y entendido, una nación grande. Porque donde hay una gran nación cuyos dioses están tan cerca de ellos, como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos, y donde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como los de toda la ley que hoy les expongo. Qué gran pregunta les hace Moisés de parte de Dios al pueblo israelita, ¿verdad? ¿Se cumplió esto? ¿Sí? ¿Se cumplió? ¿Verdad? El pueblo de Dios hoy es grande,
es una nación grande. Dios escogió a los descendientes de Abraham para ser una gran nación, con el propósito de bendecir a través de ella a todo el mundo, ¿verdad? Génesis 12, 2 al 3, ¿verdad? ¿Qué hacía de Israel una nación grande? El hecho de que Dios estaba en medio de ellos. Era un Dios cercano y que tenía leyes y juicios justos. Dios también nos ha escogido hoy en día para que bendecir a hombres y mujeres con el mensaje de salvación que está en el Evangelio eterno. ¿Qué hace de mí una persona grande? ¿Qué hace de mí una persona grande? Que Dios está muy cerca de mí, ¿verdad? Y que nos ha escogido, nos ha sacado del mundo, ¿verdad? Nos ha llamado del mundo para bendecir a hombres y mujeres con el mensaje de salvación, porque Dios no quiere que se pierda a nadie, pero sí quiere que todos vayan al arrepentimiento y haya salvación para todos, ¿verdad? Qué grande amor es el de Dios. Miren lo que dice Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 21. El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo, ¿verdad? Es el mismo que desea llevar a cabo, es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué nos está diciendo Elena G. de White en esta primera parte? Nos está diciendo que el pueblo de Israel rechazó ser el pueblo elegido, ¿verdad? Que prefirió caminar por sus propios caminos a obedecer a Dios, que rechazó la salvación mediante Cristo. Entonces ahora el plan de Dios es que se lleve a cabo, esa es su voluntad, lo mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. A nosotros nos ha sacado del Egipto moderno, del mundo, con ese propósito, que llevemos el Evangelio. Sigue diciendo Elena G. de White, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. El mundo, en otras palabras, nos ha de ver como si Jesús estuviera aquí en la tierra, como sus representantes, no solamente en espíritu, sino también en carácter. Y sigue diciendo en la última parte, y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. ¿Aceptas ese desafío, estimado hermano y amigo, en esta hora? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios que lleve el mensaje de salvación al mundo? Amén. Si es así, vamos a terminar, estimados amigos y hermanos. El capítulo 4 comienza con una palabra hebrea que puede traducirse como y ahora, o entonces, ahora. Ellos habían terminado de revisar su historia reciente. ¿Quiénes ellos? El pueblo israelita, para que recordaran lo que Dios había hecho al guiarlos hasta ese punto. Entonces se preguntaron, entonces, ahora, ellos deben hacer lo que Dios les dice que hagan como respuesta. El primer verbo hebreo que aparece después de entonces, ahora, es el Shema. El mismo verbo que se usa en el comienzo de la oración Shema y que significa oír y obedecer. Un verbo que se repite en todo el libro de Deuteronomio. En otras palabras,
Es como si el capítulo comenzara diciendo: entonces ahora Israel, por lo que yo hice por ustedes, ustedes deben obedecer las siguientes órdenes. Todo lo que Dios nos pide es que por lo que Él ya hizo por nosotros, seamos agradecidos a Él. Gracias, estimados amigos y hermanos, por estar hasta este punto de la lección. Y quiero invitarlos, quiero reiterar mi invitación para que nos sigan en este su canal, Estudiando el Verbo, en la siguiente lección. Hasta pronto y descansen en Cristo.